Hola a todos y bienvenidos a la práctica número 12 del programa Libreo Fiscal para la asignatura de Informática de cuarto de la ESO. En esta ocasión, en esta práctica número 12, vamos a analizar varias variables estadísticas que en la hoja de cálculo nos simplifica mucho su uso. Vamos a imaginar pues que tenemos dos variables y nos piden que relacionemos cuál es la relación que existe entre estas dos variables cuantitativas. Imaginemos, por ejemplo, los siguientes casos. Tenemos una clase con un determinado número de alumnos y queremos ver la relación que existe entre la altura y el peso. Tenemos un vehículo y queremos ver qué relación existe entre el consumo de combustible de nuestro vehículo en función de la velocidad a la que se desplaza. O bien, si tenemos un amigo gerente de una estación de autobuses, nos plantea este amigo que analicemos qué relación existe entre la venta de botes de refresco en relación con la temperatura media mensual que existe en la terminal. En todos estos casos que hemos mencionado, podemos plasmar gráficamente esta relación y analizarla posteriormente. El proceso de creación del gráfico es bien sencillo y ya lo hemos hecho en algunas ocasiones en prácticas anteriores. En primer lugar, precisamos hacer la toma de datos. Una vez hayamos hecho esta toma de datos, si por ejemplo tomamos como ejemplo el primer caso, tendríamos que medir y pesar a los alumnos para crear una hoja de cálculo. A continuación, tras seleccionar estos datos, insertaríamos un diagrama seleccionando el tipo de diagrama de dispersión, por ejemplo el de la nube de puntos, siendo evidente que en este diagrama representaríamos pares de puntos, siendo los valores representados en el eje Y los correspondientes al peso y los representados en el eje X los correspondientes a la altura. La representación de esta nube de puntos nos puede llevar a 4 casos distintos en función del denominado coeficiente de correlación. Este parámetro cuantifica la relación existente entre los distintos pares de puntos y, como digo, nos podemos encontrar 4 casos. Tal como vemos en la imagen, el primero de ellos, situado más a la izquierda, es el coeficiente de correlación lineal positiva, que se da cuando se observa un crecimiento de valores de la variable Y cuando crece la variable X. A su derecha tenemos la correlación lineal negativa, que se da o aparece cuando se observa un decrecimiento de la variable Y cuando crece la variable X. El tercer caso nos ofrece una correlación compleja que no es lineal, puede ser de diversas formas y maneras, puede ser polinómica, puede ser parabólica, puede ser, en fin, trigonométrica. Es una correlación que no es lineal y es compleja. Y luego, por último, tenemos el apartado D, la situada más a la derecha, que es una relación inexistente, no tiene correlación. La nube de puntos no permite establecer ningún tipo de relación entre las variables, porque es posible que no la tenga. Si nos centramos en el caso de un diagrama de dispersión con una nube de puntos con un coeficiente de correlación positivo, vamos a dar un paso adelante y hablar de la recta de regresión. Una recta de regresión, y ahí aparece dibujada sobre esta primera gráfica, es aquella recta que mejor se ajusta a la nube de puntos representado en un diagrama de dispersión. Esta recta de regresión de los valores de Y sobre los de X es una recta sobre la cual la distancia de todos los puntos de nuestro estudio estadístico es mínima a esta recta. Esta recta nos permitirá encontrar los valores de Y en función de los valores de X. Esta línea de regresión nos ofrecerá una tendencia que nos permitirá realizar una predicción de valores en función de ella. Bien, los parámetros como el coeficiente de correlación nos van a indicar, según su valor, si la correlación es mucha o poca. Este parámetro va a oscilar entre valores de 0 y 1, y si el coeficiente de correlación que calculamos, que nos permite calcular la hoja de cálculo, se aproxima a 1, entonces habrá mucha correlación, y si el valor se aproxima al valor 0, existirá poca correlación.
Bueno, vamos a ilustrar esto con un ejemplo. Aquí, en la primera hoja de cálculo, tenemos ya establecido pues una serie, una toma de datos, de valores, en la cual vemos que existen pues una serie de alturas asociadas al peso de estos alumnos, que miden pues lo que indica la primera columna. El primer alumno tiene una altura de 165 centímetros y un peso de 61, y así sucesivamente llegaríamos hasta el último alumno, que tiene pues una altura de 176 centímetros y un peso de 76 kilos. Lo primero que tenemos que hacer es representar el diagrama, este diagrama de dispersión. Para ello vamos a seleccionar los distintos valores, nos venimos a insertar, diagrama, seleccionamos el diagrama de dispersión y elegimos el primero, la nube de puntos. Le damos a finalizar. De momento tenemos esto terminado. Bien, a continuación vamos a ajustar estos ejes y nos damos cuenta, bueno, pues la nube de puntos parte de valores superiores a 50, ¿vale?, hasta 90. Tenemos aquí, digamos, un gran espacio en blanco. Esto lo podemos arreglar haciendo clic sobre los valores del eje, doble clic, y nos venimos a escala. Y en escala el valor mínimo lo vamos a quitar de aquí de forma automática y lo vamos a establecer en 50. Vemos que ahora nuestra gráfica, nuestro valor de abscisa en Y, perdón, nuestro valor de ordenada en Y empieza en el valor 50. Bien, vamos a quitar esto de la columna, que no nos interesa. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, haciendo clic sobre uno de los puntos, da igual cualquiera de ellos, al seleccionar cualquiera de ellos vemos que todos se nos ponen con un cuadradito verde en el centro, y situando el ratón sobre encima de cualquiera de ellos, hacemos clic en botón derecho y hacemos clic en insertar línea de tendencia. Insertar línea de tendencia. Esta línea de tendencia, bueno, pues él detecta que es lineal, que es además la que nos conviene, y vamos, bueno, pues a hacer un poquito de ajuste con el tema de la línea, pues para hacerla un poquito más visible. Aquí la tenemos ahí, por ejemplo, y bueno, pues lógicamente aquí existe una correlación lineal positiva, porque vemos que a mayores valores de Y, es decir, a mayores valores de X, a mayores alturas de nuestros alumnos, se dan mayores pesos, ¿vale? Bien, nosotros si hacemos clic con el ratón y la seleccionamos, vemos estos dos puntos que aparecen verde, y hacemos clic de nuevo con el botón derecho del ratón, podemos insertar la ecuación de la línea de tendencia. Esta ecuación es la ecuación de esta recta, ¿no? Y la ecuación de esta recta nos va a permitir, sin más que, bueno, pues hacer uso de ella, el predecir valores pues que nos relacionen la altura y el peso. Bueno, vamos a hacer clic con esto, lo vamos a hacer un poquito más pequeño, nos vamos a venir aquí, y aquí vamos a suponer pues una altura de 190 centímetros. Como este es un valor que ya no tenemos establecido como tal, no tenemos ningún alumno en clase que haya medido 1,90, pues no sabemos cuál es su tendencia al peso, pero como tenemos en función de cómo han ido evolucionando las relaciones entre la altura y peso del resto de los alumnos, podemos suponer o podemos extrapolar cuál sería el peso de este alumno, y para ello únicamente tenemos que hacer uso de esta ecuación, siendo f de x el valor y el valor del peso, representando esta gráfica o esta ecuación en esta casilla, podemos calcularlo. Para ello simplemente le damos a igual y operamos 0,9 por el valor de la celda menos, en este caso, 84,14. Vale, le damos a entrar y el peso que nos sale, podemos reducir el número de decimales de esta celda, 86,86 kilos. Si hubiésemos elegido otro valor, 185, ya tenemos introducido nuestra ecuación, al dar clic pues variaría hasta tomar ese valor. Esto es lo que se conoce como una predicción. Bien, esto ha sido todo.